¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversaremos con otro personaje referente en nuestra región. Estaremos hablando con una dama que, si se la menciono por el nombre de pila, quizás no es tan sonoro. De hecho, confieso que voy a tener que leerlo. María Eugenia Ramos Seijas, porque todos la conocemos como Mau de Ceballos, y con ella vamos a conversar en los próximos minutos. Gracias, Mau, por atendernos aquí frente a tu casa y Hola. delante de este pilón y esa piedra que deben tener su propia historia, ¿no? Sí, señor. Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gusto que estén aquí en la casa, ¿verdad? Disfrutando y bueno, y compartiendo todas estas cantidades de historias que vamos a hablar hoy. Así es. Mau, comencemos por esas raíces, para que sepamos de dónde viene Mau, o sea, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban, cuántos eran en la familia, dónde naciste. Mira, nací aquí en Barquisimeto. Somos 7 hermanos, todos vivos, gracias a Dios. Mi papá fue docente, contador público. Mi mamá fue ama de casa, porque tú sabes que en aquella época no se usaba mucho que las mujeres salieran a trabajar. ¿El nombre de ellos? Isaac Ramos Octavio y Elba Seijas. De esos 7 hermanos, ¿qué número eras tú? La quinta, no La hay quinta. quinta malo, La ¿no? quinto malo. Así es. Sí, la quinta. Y bueno, tenemos los abuelos, o sea, quizás muchas veces me preguntan a mí que por qué yo soy catira ojo verde. Ujú. Claro, porque mi abuela era Bonziller. Mm. Este, y mi abuelo era Hilarión Seija, que fue el primer médico forense del estado Lara, que ejercía su profesión mucho en el Tocuyo. Así es. Mm, Cuando Cuyo tiene esa importancia además, ¿no? Además, sí, fue la primera ciudad tierra adentro fundada esa. en la colonia. Mau, ¿qué recuerdos los más remotos que te vengan a la mente de esa niñez? ¿Cómo eras tú? ¿Eras muy introvertida, extrovertida? ¿Qué tipo de juegos te gustaban? Mira, yo tenía 3 hermanos varones por delante, por arriba. Yo era medio varón, o sea, mientras mi hermana jugaba con muñecas, con las cocinitas, la maestrica, a mí me gustaba era jugar trompo, metra, perinola, ladrón librado, me montaba en cuanto árbol podía. Entonces, claro, era como muy contradictorio entre mi hermana y yo. Ujú. Y de verdad mi infancia fue muy sana, muy bonita, entre hermanos, primos. Y mira, recuerdo mucho, mucho. Por ejemplo, me acuerdo que en primer grado, cuando estábamos en el colegio, yo me acuerdo mucho de mi primera piñata. Me acuerdo muchísimo porque además de mis amiguitas que fueron a mi primera piñata, que hoy por hoy seguimos siendo compañeras y nos vemos todos los meses. Era una casita, ¿verdad? Y mis amigas eran Carmen Luisa Manzano, Malvina Torbay, María Elena Rivero. Esas fueron las 3 invitadas que habían en mi casa. Y esa imagen me gusta mucho, me encanta porque cuando yo se las cuento, dice, pero ¿cómo tú te vas a acordar de eso? Y nosotros no nos acordamos de eso. Y lo otro era que me gustaba mucho el deporte. Yo jugaba voleibol, basquetbol, ping pong. Entonces, para mí fue una infancia muy tranquila, muy sana, muy bonita, cero trauma. Mi papá, un gran conductor de un hogar, porque de verdad que somos 7 hermanos, todos profesionales y buenas personas. Pues a lo mejor no somos millonarios, pero somos buenas personas, buenos seres humanos y eso es lo bonito. Mi mamá dedicada a su casa, a cocinar, a lavar, a planchar, pero también muy digna, pues, porque en ese momento eso era lo que hacían las mujeres. Pues. De hecho, fíjate que en la partida de nacimiento de mi mamá, dice, casada con Isaac Ramos Octavio, profesor, y Elba Seija de Ramos, de oficios propios de su sexo. ¿Qué tal? Imagínate tú. Dios. Imagínate, entonces, claro, bueno, somos sanos, pues, gracias a Dios, y de verdad que no, cero, cero conflicto. ¿Recuerdas cómo era el Barquisimeto de ese entonces? Claro, mira, nosotros disfrutábamos mucho Barquisimeto, nosotros vivíamos en la carrera 18 con 31 y 32, pero después nos mudamos a la 17 cerca de la Costa Rica. Bueno, imagínate tú, 4 calles, todo el mundo se conocía, habían amigos en todas partes, compartíamos con vecinos y era una ciudad tranquila, sana,
de verdad que habían unos clubes en aquella época que era el Centro Social, el Country Club, el Club Comercio, el cual íbamos porque algunos amigos eran socios del Club Comercio, nosotros éramos del Centro Social, a mí la del country no me gustaba mucho, que digamos, o sea, no era muy del country, pero allá nadábamos, jugábamos bowling. En el Centro Social había un bowling que era semiautomático y el que levantaba los pines era el señor Piña, y uno decía, Piña, levanta los pines, y ahí pasábamos el día, y de verdad disfrutamos mucho la infancia, sobre todo ese ambiente de amistad, de familias que habían y que se conocían mucho, que si los Anzola, que si los Iribarren, bueno, imagínate tú, nosotros vivimos enfrente de los Iribarren y eran 19, entonces hacíamos patinatas en diciembre, nos íbamos a las misas de aguinaldo, ¿verdad? Y no necesitábamos invitar a nadie, porque entre los 7 que éramos nosotros, los 19 de los Iribarren y los 14 de los Anzola, ya teníamos la fiesta pareja. ¿A cuál de las misas de aguinaldo iban? A las de Santa Rosa. Y entonces íbamos a Santa Rosa, ahí tomábamos chocolate, comíamos empanaditas, nos llevaba papá. Mi papá era muy adicto a las fiestas religiosas. Y bueno, y ahí pasábamos y nos regresábamos y en la noche hacíamos las patinatas buenísimas, buenísimas, en la cuadra, pues. ¿En vacaciones qué hacían? Porque, claro, una familia tan numerosa, imagínate, ¿no? Mira, yo no sé cómo hacían. Yo creo que mi papá hacía milagros, porque para criar 7 muchachos, ponernos a estudiar, y nos decía, yo no les voy a dejar herencia, yo lo que les voy a dar es estudio. Y hacía todo el sacrificio del mundo para ponernos a estudiar en Inmaculada y en La Salle. Claro, mi papá también era muy amante de la playa. Entonces, si nosotros salíamos de vacaciones, ¿qué te digo? El 23 de julio, el 25 estábamos en Chichirivichi, en la playa, y si empezábamos las clases el 16 de septiembre, el 15 nos regresábamos para Barquisimeto. Pasábamos mes y medio en la playa, de lo más tranquilo. ¿Cómo hacían? No sé, porque entre mi papá, que solamente era el que trabajaba, ¿verdad? Y criar a 7 muchachos y nosotros ninguno nos preocupábamos, como ahorita que, epa, ¿y dónde sacaba papá la plata? ¿Me entiendes? El dinero para hacer tantas cosas. Bueno, me imagino que rendía la plata, no como ahorita. Así es. Mira, y te tocó entonces, entraste a la formalidad de la educación, en la primaria fue en la Inmaculada. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primer día de clase o cómo fue ese encuentro con, digamos, ya salir de lo que es la casa y los juegos en la calle a la escuela? Mira, era como un reto, porque empezando que estudiábamos con las monjas, con las hermanas del San José de Tarbe, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi preparatorio, de mi kinder no me acuerdo, pero sí de mi preparatorio, por muchas razones. Uno, porque la hermana que nos daba clase era como muy brava, ¿no? Y nosotros veníamos de la consentidera de la casa. Dos, yo era tremenda, ¿verdad? Y a mí me amarraban al pupitre, porque yo me movía mucho, yo no sé si puedo contar esta historia, no sé, porque fíjate tú que una vez le dije, hermana, quiero ir al baño porque me estoy haciendo pipí, no va a ir al baño, pues me oriné, y ahí me empezaron a amarrar y no me dejaban en paz. Entonces, Casi claro, que Rubí rebelde, pues. sí, era tremenda, era tremenda. Y nos acordábamos mucho después de preescolar, pasamos a un primer grado, en donde tuve una maestra especialísima que todavía está viva, que se llama Aurita Vázquez, muy linda maestra, muy dedicada. Mercedes Arapé en tercer grado, nos acordábamos mucho porque ella criaba eran señoritas. ¿Okay? Entonces imagínate tú que ella, después que salíamos de recreo, ella con una piedra pome nos fregaba los codos y las rodillas porque las señoritas no podíamos tener las rodillas marcadas ni los codos marcados. Nos daba durísimo, ¿no? Y nos daba durísimo, durísimo. Y así, bueno, y después en cuarto, quinto y sexto, sí, fueron puras monjas. De verdad, lo que me dieron fueron puras monjas. Casi las terminé odiando ya, pero no, ¿Y cómo era eso? Una niña tan tremenda, bueno, tener unas monjas que son conocidas o reconocidas de que son como muy estrictas, ¿no? Muy estricta. Bueno, además, mira, yo creo que mi buena letra la tengo por las planas que me hacían, por las líneas que me hacían. Debo portarme bien en clase, no debo hablar en clase. 500 líneas, 600 líneas, eso pasaba, bueno, y me llamaban a la dirección, pero siempre con el sentido de formar, o sea, de estar al tanto de lo que nosotros como alumnas teníamos que aprender. Entonces,
era como normal, pues que las monjas fueran bravas, que fueran estrictas, porque esa era la línea pues que tenían las hermanas. ¿Y de dónde te salía esa rebeldía? O sea, ¿tenías algún familiar en específico? ¿No? No, 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 yo creo que era como tenía 3 hermanos varones, entonces ya, o sea, lo que no hacían las muchachitas de esa época que no tenían hermanos varones, lo hacía yo. Como por ejemplo, agarrar por el pecho a una amiga y decirle, bueno, si me sigues fregando la vida, te voy a dar tu tate quieto, ¿me entiendes? Ujú. Pero de ahí para allá, no, no, porque mis hermanos muy bien, mi hermana muy tranquila y mis 2 hermanos menores hicimos muy buenas amigas, los 3. Si te preguntara, ¿qué características crees tú que adquiriste de tu padre y qué características de tu mamá? ¿Cuáles serían? Mira, de mi papá, lo correcto, lo honesto. Mi papá fue un hombre que si empeñaba la palabra, la cumplía, ¿verdad? Y eso nos los enseñó a toditos nosotros, a todos, a todos. Cuando él decía, la palabra empeñada es un cheque en fondo, sin fondo, o sea, sin firma. Aquí está, yo la empeñé y tengo que cumplirla. De mi mamá, la solidaridad. Mi mamá fue una mujer muy solidaria. Ella, yo siempre digo que daba la vida a quien la necesitara, porque ella se quitaba de ella para darle al otro. Y si el otro tenía una situación económica muchísimo menor, ella se moría si no ayudaba a esa persona. No aprendí a coser, mi mamá cosía mucho, y yo no quise aprender a coser, me parecía como aburrida la cosa. Y bueno, todo eso, mi papá, eh, ¿cómo te digo? Dedicado a su casa, mi mamá igual, pero era como éramos 2 hembras nada más, 2 niñas, entonces ella toda tenía que, tú sabes, las niñitas había que tenerlas cuidaditas, acomodaditas, bien vestiditas y eso. Entonces eso lo heredé yo también, porque yo tengo una hija hembra que ya no está aquí en Barquisimeto, está afuera, y ella, yo tenía que tenerla bonita, acomodadita, Como una bien, Barbie, pues. como una Barbie. Sí, pero pensante, porque la Barbie no piensa. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Mau, nuestra invitada en 60 minutos con José Luis Yepes, así que no se aparten de la sintonía, que en breve tendremos más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, hoy conversando con Mau de Ceballos. En la primera parte estábamos conociendo, Mau, sobre, bueno, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, tus hermanos, aunque no los mencionamos los nombres, ¿no? De los 7. Ahorita los podríamos nombrar. Y en esta parte nos gustaría ya abordar esa Mau adolescente, o sea, que pasa ya del 6º grado en la Inmaculada al 1er año de bachillerato. En el mismo colegio, en la Inmaculada. Mira, pasamos a Tus bachillerato, hermanos que les debemos el nombre. digo los nombres de mis hermanos, bueno, mira, Gustavo, Alberto, Fran, Aleska, esta que está aquí, Isaac y Saúl, los 7 hermanos. Todos vivos, gracias a Dios, 5 viven aquí en Barquisimeto, 2 están en Caracas. Okay. Ahora sí, vamos entonces para la secundaria. Mira, en mi secundaria hubo muchos cuentos, ¿verdad? Primero porque yo era muy flaquita, cosa que ya no soy, ¿verdad? Se nota. Lo superaste. Ya lo superé. Y en esa época... Bueno, como dice alguna amiga mía por ahí, tienes algún exceso de garbo, sí, nada más. que dijo el doctor Arteta, estás un poquito gorda, en vez de decirme, mira, magua, dieta. Bueno, mira, me decían palillo, esa época era bullying, ¿verdad? Sí. Pero uno no se suicidaba porque le dijeran palillo, hasta ¿verdad? Violencia de género, hasta ¿no? Violencia. Y no, nada, nosotros, o sea, uno decía, es que nos están chalequeando, me la tienen dedicada. Bueno, entonces fíjate, ya después en 1er año sí me dediqué mucho al deporte, porque yo era asmática. Y mi papá no me dejaba hacer nada en la casa. Mamá uno no puede montar bicicleta, mamá uno puede patinar porque le da el asma, porque B. Bueno, entonces claro, yo me metí en el colegio, como no tenía la supervisión de mi papá, entonces yo empecé a jugar. Entonces jugaba voleibol, básquetbol, ping-pong, y así pasaba, o sea, tardes enteras, porque acuérdate que nosotros estudiábamos mañana y tarde, 2 turnos. Entonces ya después de las 4 de la tarde nosotros nos quedábamos jugando en el colegio. Eso lo hice hasta 5º año de bachillerato. Y después trabajé 3 años con la monja
en educación física, entrenando los equipos del colegio. Mira tú, de quien no hacía ninguna actividad física por su asma hasta Ajá, ser entrenadora. exacto, y trabajé 3 años en el colegio con las monjas. De hecho, fíjate, en tercer año ya como uno se cansa de estar con las monjas, ojo, no es que le esté echando a las monjas, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú pasas los años te das cuenta que esas monjas fueron parte muy importante en la crianza tuya, ¿verdad? Y que hoy por hoy lo que eres puede ser, o sea, era el complemento de la casa. Entonces, ese era como, pero tú sabes, la rebeldía del adolescente, que ya no quieres monjas, ya no quieres ir para misa, ya no. Bueno, dije, yo no voy a estudiar, yo voy a estudiar humanidades, porque en el colegio no hay humanidades. Así que dije, no, papá, yo voy a estudiar humanidades porque yo me quiero ir para el Lisandro Alvarado, me fascina un liceo, me quiero ir para el Mario Briceño Iragorri, para mí eso era lo máximo. Pero resulta que de todas las que estábamos estudiando, 23 estábamos en las mismas condiciones que no queríamos seguir en el colegio. Y mi papá me dijo, mira, Mau, o te metes a estudiar ciencia, porque si no, no sigues estudiando, porque yo para un liceo no te voy a mandar. Bueno, nos abrieron humanidades en el colegio y las 23 domingos, no, las ganamos completicas. Sí. Después me pasó, para que tú veas cómo era la situación en aquel momento, mira, yo era de la selección de voleibol y me seleccionan para ir a los nacionales en Caracas. En ese momento nos daba clase el profesor Benazar, que era el profesor de educación física. Y cuando él se entera que a mí me seleccionan para ir a los nacionales, va a casa de mi papá y le dice, ¿cómo es posible que usted vaya a mandar a su hija a eso? Esas son unas locas los que van para esos juegos nacionales. Así que usted no vaya a mandar a esa muchacha para allá, que no se quede, porque las niñitas no me mandaron. No me mandaron y por supuesto te podrás imaginar la rabia que yo tenía con el profesor Benazar. Y bueno, y así estudié humanidades, entré al pedagógico pero obligada porque yo quería irme a Caracas a estudiar. Entonces papá decía, no te vas a ir a Caracas. ¿Qué querías estudiar en Caracas? Trabajo social y periodismo. Okay. Periodismo. El papá, no señor, usted no se va a ir para la central porque usted va a terminar siendo guerrillera. Entonces usted no se va para la central. Años difíciles, muy difícil, por el año 69, 67, 68. Había guerrilla urbana. Había guerrilla urbana. No señor, usted no se va para Caracas. Y me inscribió obligada en el pedagógico. Del pedagógico duré 6 meses. Porque en una de las manifestaciones, yo estaba muy metida en las manifestaciones, me torcí un pie, me agarraron un yeso y ahí dije, no sigo en el pedagógico y me salí del pedagógico. Después me casé. Además que no me podía ir para Caracas porque ahí estaba segundo estudiando medicina. Y era el novio. Ya era el novio. Sí. Cuenta ese cuento, ¿cómo se conocieron ustedes y qué edad tenían, en fin? 15 años. 15 años. Yo tenía 15 años, él estudiaba en el Javier, un año mayor, o sea, yo estaba en tercero, estaba en cuarto. Y cuando sale de bachiller, él se va a estudiar medicina a Caracas. Y cuando yo salgo de bachiller, yo me quería ir para Caracas. Y papá, no señor, usted no se va para acá. Pero ya en ese tiempo tan empatadito. Sí, desde tercer año. Nos debe el cuento de cómo fue ese flechazo, si que fue a primera vista o a segunda o tercera, ¿cómo es la cosa? No, eso fue muy cómico, porque segundo siempre echa el cuento, que él cuando me vio, él dijo, esta va a ser mi esposo y voy a tener 3 hijos. Wow. Bueno, yo eso me enteré, fue mucho después, ¿no? Cuando yo lo conozco. Como dirían hoy en día, lo decretó. Cuando tenían 2 hijos nada más, mis suegros tenían 2 hijos y ellos viajaban mucho a Europa. Y él me saca a bailar y me dice, mira Mau, estos zapatos botines los traje de Europa. Y yo decía, este idiota creerá que yo me estoy calando esto, porque nosotros de vaina íbamos, de broma íbamos. Tranquila, para Chichiribichi, para Europa, no será la librería Europa que va para allá, ¿no? Entonces así nos fuimos conociendo. Claro, yo no me fui para Caracas, porque obvio estaba el novio allá, pero ya cuando segundo estaba en tercer año, nos empatamos él en quinto año, yo en cuarto, algo así. Mucho después de ese baile. Sí, entonces de ahí, cuando segundo estaba en tercer año de medicina, nos casamos. Y yo me fui para Caracas. Y le dije, bueno, papá, mira, me fui para Caracas, me casé porque mi papá decía, la novia del estudiante no es la esposa del profesional.
O sea, entonces, bueno, ¿Dónde está escrito eso? yo no sé. Son lo que llaman leyendas urbanas. Exacto. Entonces, pues le dije, bueno, papá, fíjate, novia y soy esposa del profesional, y se reía después de muchos años. Bueno, ya segundo y yo tenemos 50 años de matrimonio. Ya sé, entonces porque te digo después por la cuestión de la narración oral escénica, los cuentacuentos, porque imagínate, te han echado cualquier cantidad de cuentos de que, bueno, de que la novia La novia del estudiante no era la esposa del profesional, y fíjate, ¿cuántos años de casado? 50 años. 50 Ya años. cumplimos bodas de plata. Así es. Sí. Se casaron y tuvieron hijos. 3 hijos, tuvimos 2, Fidel, el mayor, a Guyen, que todo el mundo dice que porque se llama Guyen, es porque significa amigo, y Aleska. Los 2 menores están fuera y Fidel es el que está aquí con nosotros. Tenemos 4 nietos, 3 de Fidel y la de Aleska, mi hija, el otro no tiene hijos. Así es. Y fíjate cómo son las cosas. Bueno, obviamente que pasó algo en ese trayecto antes de la Universidad Católica Cecilio Acosta, donde estudias comunicación social, mucho después. Pero fíjate, finalmente te diste el gusto de estudiar una de las carreras que tú decías de joven que querías estudiar, ¿no? Sí. Para mí era así como un reto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me informaron de la UNICA, en ese momento los estudiantes iban a Maracaibo y se iban como, me acuerdo que estaba Miriam Jiménez, había muchos que iban a Maracaibo y decían, no, yo no me puedo, Ciro Anzola, en paz descanse, yo no puedo irme a Maracaibo. Yo, bueno, esperaré, hasta cuando me dijeron, no, lo puedes hacer aquí en Barquisimeto porque los profesores vienen de Maracaibo. Ah, bueno, imagínate tú. Y ahí enrolé a Fidel, le dije, Fidel, vamos a estudiar periodismo. Y lo pasamos muy bien. De verdad que nosotros esa carrera la disfrutamos muchísimo. Y sobre eso vamos a hablar más adelante, porque también tengo entendido que antes de eso también hay una escuela, unos estudios de mercadotecnia. Háblanos sobre eso. Bueno, después que nosotros nos casamos, segundo vino a hacer a la medicatura rural en Arenales y duramos allí 2 años. Después nos vinimos otra vez para acá y de golpe segundo dice, yo voy a estudiar pediatría en el JM de Los Ríos. Ok, nos vamos para Caracas, ya Fidel había nacido, nos vamos para Caracas y ya cuando, yo digo, pero yo tengo que estudiar algo, yo no puedo seguir sin hacer nada, yo tengo que ponerme a estudiar. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿no te conformabas con eso de oficios propios de su sexo, no? No, para nada, nunca. No, aunque lo hago, ¿viste? Aunque lo hago. Le digo, no, entonces digo, no, pero yo tengo que ponerme a estudiar algo. Bueno, empezamos a buscar algo que durara 3 años, porque el posgrado duraba 3 años. Bueno, y empiezo a buscar, entonces salía marketing. Ay, Dios, sonaba bonito, era marketing. Ah, bueno, me inscribí, era un TCU, ¿verdad? En Caracas. Entonces, bueno, empecé mi marketing. ¿El instituto? Sí, ISUM, Instituto Superior Universitario de Mercadotecnia. Okay. Yo creo que fui la primera promoción de eso. Y me acuerdo tanto de que porque decía marketing, pero un profesor nos dice un día, ¿pero qué creen ustedes que es marketing? Porque nosotros sentíamos que era una carrera tirada. Eso es ventas, mijo, ustedes lo que van a hacer vendedores. Uy, todo el mundo crea, pero yo marketing. Bueno, cuando ya yo voy terminando la carrera, segundo me dice, no, yo voy a hacer otro posgrado de cuidados intensivos pediátricos. Eran 2 años más, hubiera podido hacer mi carrera de 5. Pero de hecho, bueno, salí chévere, empecé a trabajar en mercadeo en Caracas, duramos, bueno, los 2 años que trabajé allá y después nos regresamos para acá, para Barquisimeto. ¿Recuerdas alguno de esos trabajos que hiciste en Caracas? Trabajé en Finalben, que era una financiadora. Trabajé en una cosa que se llamaba Talleres Ruth, que eran los concesionarios programados de carro. Y sí, eso fue más que todo lo que hice durante ese tiempo. Nos vinimos otra vez para acá y aquí nos quedamos. Así es. ¿Qué ocurre entonces en la vida de Mau antes de enrolarse en las filas de la Universidad Católica Cecilio Acosta y estudiar finalmente comunicación social? Mira, yo me vine y empecé a trabajar aquí, pero no duré mucho. No duré mucho porque el trabajo no era como que yo quería. Entonces, segundo me dice, mira Mau, vamos a hacer algo. Ayúdame a acomodar el consultorio en la clínica. Y yo, bueno, ok. Y me fui quedando, duré 23 años trabajando en la Santa Cruz, con segundo como su secretaria. Y en ese momento, en ese lapso de tiempo, nosotros segundo era coordinador de cultura del Colegio Médico. Y ahí se hizo un taller de oralidad y nosotros nos metimos. A partir de ahí, como desde el año 87 más o menos, empezamos nosotros a contar. Lo hicimos
apoyando segundo, sin pensar que nos íbamos a quedar en el área de la cuentería. Bien, vamos a hacer una pausa, Mau, que nos están indicando por aquí que tenemos que ir a cumplir con la pauta de publicidad y al retorno seguiremos conociendo más de la vida de Mau de Ceballos. ¿Qué es mi mamá para mí? Bueno, en realidad es una guerrera que le echa un camión a la vida, que no para, es una máquina de hacer, es una máquina de contar, por supuesto, historia, y por supuesto es una abuela alcahueta que no le da chance a mis hijos de crecer ni de hacerme caso. Mi mamá es mi compañera también, porque nos graduamos juntos, estudiamos juntos y bueno, hemos estado en las tablas juntos. Es una compañera y es una muy, muy buena madre. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Mau de Ceballos y bueno, ya ella puso el tema en el tapete, el tema de la narración oral, escénica, de los cuentacuentos. Entonces, bueno, Mau, antes de continuar conversando sobre tu vida, cuéntanos algo. Eduardito era mi sobrino, tenía 6 añitos. Y un día le dijo a su papá, papá, he decidido casarme. El papá le dice, sí, ¿y ya tienes una niña en mente? Sí, papá, claro. Ajá, ¿me puedes decir quién es? Sí, mi abuela. ¿Tu abuela? Sí, papá, mire, ella me quiere y yo la quiero a ella también, porque es la mejor cocinera, además la mejor contadora de cuentos del mundo. El papá lo mira y le dice, mira, hijo, tú no te puedes casar con la abuela, hay un problemita. ¿Cuál, papá? ¿Cuál problemita? Sí, hijo, tú no te puedes casar con la abuela, porque la abuela es mi mamá y tú no te puedes casar con mi mamá. ¿Ah, sí? Le dice el hijo. ¿Y tú ahora me puedes explicar cómo tú sí te pudiste casar con la mía? Bueno, supongo que se quedó Sí, sin poder dar una buena explicación. Bueno, Mau, precisamente terminando el segmento anterior nos hablabas de que fue en el Colegio de Médicos que hubo ese primer acercamiento y ahí sí fue un flechazo que te ha capturado en cuanto a atención y además en proyección durante una buena parte de tu vida. Háblanos acerca de eso. Bueno, mira, nosotros yo empecé con un taller de narración oral. Te cuento que la primera vez que conté un cuento terminé en una temblequera horrorosa, me tuvieron que hasta dar agua con azúcar porque yo decía, yo no voy a seguir con esto, yo no voy a seguir contando, no sé qué. Pero en esa medida que fuimos avanzando, estudiando los cuentos y nos tocó de irnos desde el colegio médico, que era una salita como de 140, un aforo como de 140 butacas, a México, porque la gente estaba como loca, decían como, cuando nosotros llegamos a México, llevábamos un espectáculo que se llamaba Cuentos de Familia, ¿ok? En ese momento decían que no se podía contar cuentos escritos por unos, ni en primera persona, toda una teoría. Y cuando yo veo aquel teatro, que eran yo no sé cuántas personas había, yo decía, yo no voy a salir, y yo caminaba de un pasillo para otro, yo no voy a salir. Mis compañeros creían que era que estaba ensayando el cuento. Claro, y eso fue en Ciudad de México. En Ciudad de México. No voy a salir hasta que por fin salí. Pero de verdad fue una experiencia increíble. Y de ahí nos seguimos. Bueno, entonces ahora contamos, formamos, tenemos la escuela de narración, sigo contando. De verdad me encanta. De verdad que para mí primero, en estos momentos es un antiestrés, ¿sabes? Y me encanta enseñar a contar cuentos a niños, adolescentes, adultos, porque es una herramienta comunicacional tan increíble que yo siempre he dicho que si a nosotros nos hubieran contado la historia, nos la hubieran contado de verdad, nunca se nos hubiera olvidado la historia. Sí, tú sabrás que comparto tu criterio. Fíjate que uno de los profesores que nunca olvido de bachillerato es el profesor Manuel Herrera. Está vivo, claro. Está vivo, por cierto. Él es de Quibor, del municipio de Jiménez. Y él nos daba historia contemporánea de Venezuela, pero lo daba con una pasión y en una forma anecdótica que, mira, para mí era todo un viaje que disfrutaba cada clase. Es más, pensaba que esos 45 minutos eran nada. Y quería siempre quedaba como la sensación de escuchar más. Y de ahí viene mi afición por la historia, precisamente por un profesor que supo contarla. Además es como una hipnosis. O sea, tú ves a la gente cuando tú estás contando cuentos, mira, viejos, adultos, o sea, adolescentes que se quedan así y tú dices, es un hecho comunicacional
pero de un valor, además es como que tú tienes la posibilidad de decir a través de un cuento lo que tú quieres, bueno o malo, porque Claro. esa es la otra. Entonces tú tienes que tener como ese criterio de saber a dónde vas a decir algo, dónde lo vas a contar, con quién lo vas a contar. Son muchas cosas. Y de verdad, Fíjate que ese ha sido parte del éxito, por ejemplo, de Inés Quintero, que es historiadora y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Ella con su famosa sección y micros, pues no es cuento, es historia, me encanta. del cual ya ha hecho 2 libros. Yo estoy terminando de leer el segundo que me acaban de obsequiar. Ajá. Creo que eso ha sido el punch o la pegada o el éxito que ella ha tenido, que Claro. la historia no la cuenta de manera rígida, No. ni son esos héroes que están encima de un pedestal inalcanzables, sino que nos los muestra de carne y hueso, como seres humanos, con sus debilidades y sus fortalezas, sí. Y eso es lo bonito también, ¿no? Además es lo que yo siempre le he dicho a mis muchachos. Tú tienes que contar a través del sentimiento, de las emociones, porque a lo mejor tú puedes contar un cuento así todo perfecto, pero no estás transmitiendo. Y es una lucha que tenemos nosotros porque la gente dice, no, porque es que el cuentero tiene que tener la técnica perfecta, la voz, la dicción, no sé por qué. Es que cuando tú estás contando te equivocas y tienes que hacerlo a través del sentimiento, de la emoción, porque si no tú no estás transmitiendo. Claro, porque a fin de cuentas, y siempre lo digo en mis talleres de oratoria y de comunicación efectiva, ¿cuál es el fin último de la comunicación? Persuadir y convencer. Y la única forma que lo puedas persuadir y convencer es que tú sientas lo que estás diciendo. Claro. De hecho, fíjate que el Francisco Garzón Céspedes, que tiene, él es, le dicen el maestro Francisco Garzón Céspedes porque fue como que el que rescató en Latinoamérica la cuentería. Y él dice a una frase que a mí me encanta, que contar es compartir la confianza. Porque cuando tú te montas en un escenario eres tú, o sea, desnudito, o sea, no te agarras de nada, o sea, tienes que moverte de tal manera y no, voz, mirada, o sea, todo. Sí, la comunicación no verbal, que es No verbal, básica, que, ¿no? que es básica. Sí. Entonces, eso es un poco y además soy una apasionada, a mí me gusta mucho contar. Y eso. Ahora, Mau, nos decías entonces que fue en el colegio de médicos. ¿Quiénes más te acompañaron en ese inicio de la aventura y cómo se fue conformando Uno Es? ¿Cuántos años tienen ya de trayectoria? Ya nos hablaste de cuando fueron a México, pero háblanos de eso, de la participación que han tenido, no solo en festivales que ustedes han organizado acá, sino Bueno. a donde a ustedes les ha correspondido ir en representación de Venezuela. Mira, en un primer inicio estaba Graciela Anzola en paz descanse, estaba Jorge Arellano, estaba Edgar Benítez el psiquiatra, estaba Magda Sánchez, Ricardo, no me acuerdo el apellido, y estaba yo. Claro, éramos 3 grupos, era la universidad, que era Graciela y Jorge, la Dirección de Cultura de la Universidad Centro Occidental, estaba... Graciela era del Cardón, del Centro Cultural El Cardón. Jorge era de la UCLA y nosotros éramos del Colegio Médico, ¿ok? Entonces, claro, cuando nos invitaron al Festival de México, en los programas, y Fidel se ríe mucho con esto, porque en los programas no podíamos poner este Centro Cultural El Cardón, la Universidad, Centro y Colegio, no, entonces Rocco Mangieri, semiótico, llega y dice, no, pero hay que ponerle un nombre que sea más llamativo y que jale, o sea, que tenga presencia, dice él. Y nos puso Uno Es. Y Fidel dice, sí, se lo pusieron cortico. Unión de Narradores Orales Escénicos de Venezuela, cortico. Pero hizo la fusión, entonces éramos la Unión de Narradores y éramos las 3 instituciones juntas que trabajábamos ahí. De ahí, bueno, después aquí, bueno, fuimos a México. En México yo no sé qué pasó porque de verdad que fue como, de verdad que yo creo que Graciela como que no estaba, dijo, nosotros vamos a organizar en Venezuela el Iberoamericano de Narración Oral. Wow, menudo compromiso. Pero y nosotros ni sabíamos, eso lo digo en público, así, yo decía, adiós, ¿qué es esto? Cuando llegamos aquí empezamos a organizar, claro, era una Venezuela distinta, como llamamos que era la Venezuela Saudita, la UCLA, patrocinó todo, patrocinó el alojamiento, la comida, el transporte, todo, claro, eran 140 narradores de cualquier cantidad de países. Al final, esos éramos los 5 del equipo. Al final quedamos 3, porque una se fue y el otro se casó y estaba de luna de miel, nos quedamos 3. Claro, ahí entendimos que cuando tú haces equipo y haces unión, funciona. Entonces, los españoles, cuando vieron que nosotros éramos 3, no se preocupen que nosotros nos encargamos del teatro.
De la comida del colegio médico, como había uno de los narradores que era médico, no se preocupen que nosotros nos encargamos de la organización de esto. Y así salió el Iberoamericano, buenísimo, buenísimo. Era pura narración, puro cuento, no había ningún otro arte. Después empezó como un pequeño conflictico, que si era narración oral, si era escénica, si era teatro, que no era nada. Mira, al final nos invitan a España. Y allí la gente de la carátula hizo un festival de la oralidad, ¿ok? Cuando nosotros vimos ese festival, que había de todo, había danza, teatro, circo, hasta los vendedores ambulantes, porque eso es oralidad, los que venden en la calle. Claro. Bueno, yo dije, no, pero es que por aquí es que vamos. Entonces le pedimos permiso a la gente de la carátula para hacer el festival de la oralidad aquí en Venezuela. Y claro, no sé qué, y bueno, nosotros nos quedamos con oralidad, en donde, bueno, ahí fluyen todas las artes escénicas, desde escritores, poetas, circenses, todo. Y eso te garantiza muchas cosas. Primero, porque une las artes, y segundo, tienes más público. Claro, la organización y la participación en muchos de estos eventos dejan muchas anécdotas, sí, y esas las vamos a contar en la próxima parte. Antes nos vamos a ir al corte con otro cuento corto. ¿Otro cuento? Sí, ¿cuál te viene a la memoria, Mau? Mira, mi tía Eulogia se despertó atormentada por los celos. Soñó que su marido le estaba siendo infiel con una mujer mucho más bonita que ella. Pero eso en realidad no era lo que atormentaba a la tía Eulogia. No. Lo que atormentaba a la tía Eulogia era que si él era capaz de soñar, de hacer eso cuando era ella la que soñaba, que no haría el sinvergüenza ese cuando estuviera solo en sus propios sueños. Imagínate tú. Bueno, hacemos una brevísima pausa. Regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Avanzamos con Mau de Ceballos en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Mau, otro cuentico corto. Pero muy corto no sé, déjame contarte porque cuando lo vio, se sintió flechada. No, mire, es que el impacto inicial lo dio el brillo que emanaba su presencia. Mira, era un perfil perfecto, no muy grueso, estatura media, y además su estilo era único. María no era de las que se lanzaba de golpe, no, y mucho menos de tomar decisiones rápidas. Sin embargo, lo pensó, y cuando se acercó, no, el flechazo fue el perfume, porque para ella un buen perfume era irresistible. Así que solo dijo, lo voy a agarrar con mis manos, lo voy a apretar, lo voy a llevar lo voy a apretar contra mi pecho, me lo voy a llevar a la casa y a la cama. Y allí lo voy a agotar hasta cansarlo y cansarme. Y después de un trámite muy sencillo, María se llevó ansiosamente a su casa y a su cama al libro de cuentos que tanto le había fascinado. Qué bueno. Me encantó esa manera de contarlo. Mau, mira, bueno, tú habías dicho en los inicios que una de las carreras que te llamaba la atención, además de trabajo social, era comunicación social. Y en aquella oportunidad solamente lo había en Caracas y en Maracaibo. Exacto. Y entonces, bueno, obviamente no te dejaron ir, pero después, muchos años después, te pudiste dar ese gusto, ese lujo. Háblanos de cómo fue ese proceso para entrar y cómo viviste la experiencia universitaria ya incluso a una edad en la que no tenemos ni por qué mencionarla, no vale la pena, pero sí, ya eras incluso abuela, y lo que a mí me llamó la atención cuando te encontré en el salón de clases, yo le di 2 materias a Mau, era que estaba la madre y el hijo, o sea, estaban Mau y Fidel en la misma sección. Sí. Bueno, mira, nosotros lo disfrutamos muchísimo. De verdad que cuando nosotros dijimos, ay, vamos a estudiar comunicación social. No, primero fue, sí, comunicación social. Vámonos para allá. Y nos inscribimos, chévere. Y un día, cuando estamos en el primer día de clase, imagínate tú que llega una alumna mía y me dice, hola, Mau, tú me diste clases en 4º grado. Y yo le digo, mira, mija, di que te di clase, pero no en qué años, por favor. que era esta niñita que venía de Trujillo. Elizabeth Naín. No la recuerdo. Sí, ella, Elizabeth Naín. Entonces, y así, bueno, hicimos un grupo buenísimo, unos compañeros increíbles, nos ayudábamos todo, tuvimos muy buenos docentes.
empezando por usted, que creo que lo conocía de hace años. ¿Tú no llevabas a tu hijo a donde segundo? Sí, ¿verdad? Fue pediatra. Ajá, ajá. Bueno, y de ahí cuando decidí, un día Fidel me dijo, mamá, yo no voy a seguir en la carrera. ¿Qué? Te volviste loco, te ponte unas gringolas y para allá vamos. Y tenemos muchas anécdotas, muchas anécdotas. Me acuerdo mucho cuando la profesora de religión, medio y comunicación de religión, le dijo, Fidel, dígame quién es Dios. Ay, profesora, si yo me llamo Fidel. No, pregúntele a mi mamá, pregúntele más bien a mi mamá. Y bueno, y lo bonito fue que cuando llegamos a Maracaibo, que no estábamos en el acto de grado, era la graduación, era la primera vez en la universidad que se graduaba la mamá y el hijo. En la misma promoción. En la misma promoción. Además, ese fue en Elías Bermúdez. En Elías Bermúdez. Además, sabes también que yo creo que los mismos... Ángel Lombardi. Ángel Lombardi. Además, mira, los profesores eran como panas. O sea, porque yo me acuerdo que por un festival nosotros no pudimos hacer una pasantía y no se podían hacer 2 pasantías a la vez. Y Clara nos dijo, no señor, nosotros sabemos el por qué ustedes no pudieron hacer la pasantía y ustedes la van a hacer. Y por eso nos graduamos en ese año y con los 2 juntos. Qué bueno, sin tener que retrasar. Sí, tener que retrasarnos. Yo recuerdo, Mau, que ya siendo tu profesor, o ya había sido tu profesor, me invitó Mau al bautizo de un libro. Imagínate tú, ¿cómo iba a decir que no? Si además era una de mis alumnas más aventajadas, ¿no? Y entonces yo voy para el bautizo de ese libro. El título, palabras más, palabras menos, era lo que los hombres saben de las mujeres. Todo lo que los hombres saben sobre las mujeres. Todo lo que los hombres saben sobre las mujeres. Imagínense ustedes lo subjetivo de ese título, además, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, tengo que ir, además que me habían ofrecido mi ejemplar. Cuando ella me lo obsequia y yo abro con aquella, ávido de aprender sobre, qué es lo que los hombres sabemos de las mujeres y la norma, resulta que todas las hojas estaban en blanco. Porque precisamente eso es lo que sabemos nosotros de las mujeres. Nada. ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Porque además tú tienes otro cuento por ahí con la que te tocó la madrina, la que te iba a bautizar el libro. Ah, bueno, la doctora, en paz descanse, ella cuando estábamos bautizando el libro... ¿Qué doctora es? Ok, tranquilo. Okay. Ella me dice, Mau, pero le iban a echar las florecitas y el cocuy y la cosa. Entonces, pero Mau, ábrelo donde haya letras, porque yo creo que este ejemplar vino malo, no tiene el contenido. Y ella no entendía cuando cayó en cuenta lo que era. No, mira, ella no podía aguantar la risa, el ataque de risa que tenía. ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Porque tú sabes que nosotros vivimos en una sola echadera de broma. Yo tengo un amigo que dice, un día con los Ceballos ese es muy cómico, porque de verdad que tenemos como el humor muy ácido, muy, tú sabes, todo, o sea, lesca, todo. Y entonces, bueno, vamos a hacer algo. Vamos. Es que hubo gente, de hecho, hasta compañeros de ustedes que hasta compraron el libro. Sí, no, el doctor Jiménez, el traumatólogo de la clínica, lo puso como libro de texto en el consultorio. Me dice, cuando yo veo que eso no tiene nada, me van a leer. Bueno, y como eso, otras anécdotas que te vengan a la mente, Mau. ¿Pero de qué? De esa época universitaria, o también, obviamente, organizar tantos festivales, asistir también en delegaciones, debe dejar cualquier cantidad de historias. Mira, ¿no? Sí, nosotros aquí hemos organizado 28 festivales. Este año es el número 29. No sé si vamos a llegar a los 30, porque cada día es más complicado. Una edición a la vez. Sí, o sea, el número 29. Y mira, nos han pasado tantas cosas organizando ese evento, en los patrocinantes, en la gente que te dice, pero una vez en un programa de televisión, pero eso es sexo oral. ¿Qué es eso? Y otra me dijo, bueno, eso es lo único que no vas a encontrar ahí. Yo, porque la muchacha no tenía idea de la entrevista que estaba haciendo. Claro. Otra me preguntó, ¿y cómo hace uno para inscribirse ahí? Claro, porque cuando tú dices Festival Internacional de la Oralidad, es como, bueno, te puedes imaginar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, buscar el dinero. Nos ha pasado, por ejemplo, una vez una empresa muy grande de aquí nos ofrecieron
unos productos para darle a los invitados y para las cenas y lo demás. Y yo le digo a Elienay y le digo, ¿será que llevamos la camioneta? Porque debe ser que nos van a dar muchas cosas, ¿no? Nos van a porotar con eso. O le decimos a Beatriz que también lleve la camioneta. Y no va. Una cajita de refresco fue lo que nos dieron. Una cajita. ¡Oh! Y yo veo que está una monjita y le digo, ay, señor, ay, mire, tome, usted la necesita más. Pero y así nos ha pasado. Como nos han pasado cosas buenísimas, como que te digan, mira, Mau, cuenta conmigo. Sobre todo, el peor momento de nosotros en los festivales es el transporte. Porque no hay un transporte como que tú digas, mira, que los lleve y los trae. Entonces, dedicado a eso en esa semana. Entonces, lo que hacemos entonces con los amigos, con los compañeros, hacer el transporte. Pero historia, mira, cuando el festival no tiene plata y estamos contando todo, y tú dices, Dios mío, ¿dónde vamos a sacar para esto? Y un día había un muchacho que nos traía los invitados de Caracas, y yo le digo, no hay plata, tienes que un jugo y una arepa, más nada, porque tenemos todo contadito. Cuando me llama, será Mau, hay uno que se tomó de jugo, ¿qué hago? Paga lo mío, no puedo hacer más nada, hay que pagarlo. No juegue, y así. Mau, ¿ya has viajado? ¿Has conocido unos cuantos países? Sí, mira, estuvimos en México como festival de narración oral. Después como oralidad en 2 o 3 oportunidades en España. Estuvimos en Colombia, Barranquilla, Bucaramanga, La Guajira colombiana, Medellín, Cuba. Estuvimos en 2 oportunidades con el Festival de Teatro de Cuba y el Festival de Narración Oral en Cuba. Estuve contando algunos cuentos en Ecuador, o sea, cositas así, pero sí nos ha tocado, sí hemos viajado bastante, claro, con los recursos propios. Claro. Ahora, de esos países que has visitado, ¿alguno en particular al que te gustaría volver y por qué? Mira, la idea que hay, por ejemplo, con relación a los festivales es que como nosotros tenemos un festival masivo de público, uno cree que en otros países es así. Colombia es muy masivo, pero por ejemplo España, que nos ha tocado ir, mira, ¿no? Y nosotros juramos, no, vamos para España, el Festival de España. Hubo una vez que estábamos Gonzalo Valderrama, Flora y yo en una función y habían 4 personas. Y yo decía, ¿pero qué pasó aquí? No, porque son estilos distintos o no sé si es que la promoción de la oralidad ya no ha sido como la de aquí, porque los españoles, los alemanes que han venido, dicen que ellos se quieren llevar público de aquí para su país. Porque la calidez del público, las ganas de escuchar cuentos, porque la gente va a oír cuentos. Entonces dice que es un público muy, muy preparado, que se sienta a disfrutar de las funciones de cuentos. Para ser un buen narrador oral escénico, supongo que es importantísimo leer, ¿no? Leer y ser además muy, muy observador, ¿no? Sí, mira, yo por ejemplo siempre le he dicho a la gente que el cuento, o sea, a ti tú no buscas el cuento te consigue a ti. Yo, por ejemplo, tú estás leyendo un cuento y dices, este cuento me gusta, este cuento lo voy a contar. Pero hay momentos en que tú ves un cuento que te gusta, pero que no lo puedes contar, porque no tienes las herramientas o no te identificas mucho con el cuento. Entonces, es como tienes que leer mucho para poder conseguir un cuento. De hecho, un día un alumno de la escuela me dijo, Mau, es que a mí no me gusta leer. Entonces váyase, hijo, porque si a usted no le gusta leer, usted no va a hacer absolutamente nada. Como también les digo, por ejemplo, hay gente que escribe cuentos. Y yo le digo, es que en la escuela no puedes ser tú, porque tú tienes tu adaptación del cuento. Tú tienes que buscar un cuento de la literatura para que lo leas, lo adaptes, o primero lo selecciones, lo leas, lo adaptes y los puedas contar. Pero ya porque ya, si tú lo escribiste, ya sabes cómo lo vas a contar. Mau, cuando no estás como narradora oral escénica, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Cuál es tu pasatiempo, tu hobby preferido? Bueno, mira, en estos momentos no tengo mucho, eh, porque por razones personales, ¿no? Pero me gusta mucho leer, montar, dirigir, me encanta dirigir. De hecho, hay muchos monólogos que están dirigidos y o sea, que les gusta a la gente cómo yo las dirijo, pues. Y eso me gusta leer, me gusta mucho cocinar, o sea, no todos los días, pero sí cocinar.
ver televisión, o sea, conversar. Como verás, me encanta conversar. ¿Algún paisaje en específico que siempre, de vez en cuando, pues te venga a la mente? El mar, la playa, Me me encanta, encanta. me encanta. Esa es una cosa que yo siempre había dicho que si yo me llegaba a jubilar, me iría a vivir a la playa. Primero, para no tener que vestirte. Segundo, andar descalza. Y tercero, disfrutar del mar, porque de verdad me gusta mucho el mar. Mucho, mucho. Si te menciono algunas palabras, dime lo primero que te venga a la mente, una o dos palabras que tenga a la mente que la asocies con eso. Narración oral escénica, Público, familia, amor, Barquisimeto, increíble. Venezuela. Venezuela es un gran país que aunque la gente diga, no, que el país no, no, es que no es Venezuela, es la gente que está ahí. ¿Cómo te defines? Intensa, según Fidel me dice eléctrica, porque me gusta muy, ay, clareta. Yo creo que a mí me gusta como que la gente sepa qué es lo que yo pienso y cómo lo pienso, sin ánimo de ofensa, ¿no? Porque tampoco es ofender a nadie, pero sí decir, mira, no me gusta esto, mira, no me parece, bueno, y a veces a la gente no, como que no le gusta mucho eso. Sabemos que Fidel te siguió los pasos en la comunicación social y Ajá, también en la narración oral en los escénica. cuentos. Sí. Ajá. Pero ¿alguien más de la familia? Mira, mi hija hizo teatro, mi hija hizo cuentería un tiempo conmigo en el colegio médico, pero después se fue al teatro y ya después no. Y el segundo era deporte, muy deportista. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu principal satisfacción desde el punto de vista artístico o profesional? Mira, para mí una de las grandes satisfacciones, uno, que he aprendido con la narración oral, sobre todo por ser mujer. Cuando tú ves a una mujer que es mejor que tú en el escenario, ¿verdad? Y tú digas, qué, qué brutal es esa muchacha, qué brutal. Y no te dé rabia, y no te dé celo, y no te sientas como, no, no. Eso para mí es una gran satisfacción. Me encanta ver a mis muchachos cuando están en el escenario y les va buenísimo, que tienen la disciplina, que les va bien. Eso me encanta, o sea, eso lo he aprendido mucho, o sea, como decir, ¿qué hago yo ahí en ese escenario cuando están estos que están mucho mejor que yo? Entonces, eso para mí es una gran satisfacción. De todos los monólogos u obras que has montado, ¿cuál te ha dado mayor satisfacción en cuanto a proyección? O sea, en cuanto a que ha sido más mencionada. Claro, mira, Solo para Mujeres, Asociación de Mujeres Lastimadas y Asomula, que lo hago con Flora Ovalles durante muchos años. Mira, eso nos ha ayudado, por lo menos una vez fuimos a España, fue a punta de funciones de Solo para Mujeres, que pudimos comprar todos los pasajes para ir allá. Bueno, me queda para dos cositas. Una, para un cuento corto y al final te voy a hacer una pregunta. Ya va, un cuento corto, corto. Ay, Dios, ya va, espérate. Ay, que son corticos, corticos. No me acuerdo. Déjame que hazme la pregunta y después te digo. Ok. Mirando esa cámara, Mau, Ajá. ¿cómo te gustaría ser recordada? Ay, mira, bochinchera, riéndome, conversando y siendo pana de todo el mundo. Está bien. ¿Llegó el cuento corto? No. ¿Alguno asociado a ese que tú mencionaste de familia que hiciste en México? ¿No? Ah, no, era de mis tías, pero es muy largo. O sea, era hablar de mis tías solteronas. Teníamos dos tías solteronas y echábamos el cuento de una que se enamoró cuando tenía como 60 y pico de años, se enamoró y nosotros le echábamos mucha broma porque ella esperaba a su novio a los 65 años. Hasta que un día el novio no volvió más, él era profesor de joropo y enseñaba a bailar joropo en Caracas. Y un día no apareció más. Él venía y no apareció más. Y un día me dijo, yo le digo, tía, ¿y el profe suyo? Me dijo, bueno, en algún lugar del cielo estará enseñando a bailar joropo. Mira, y como ñapa, a propósito de segundo, ¿segundo fue el primero? Sí, yo no tengo comparación. Bueno, y si ha estado Sí, 50 años. 50 años, sí, desde los Así 15 es. años, imagínate tú. 15 años compartimos mucho, hemos compartido muchas cosas buenas, malas, regulares, buenos momentos económicos, regulares momentos económicos. Y bueno, chévere. Ah, sí, tengo un cuento corto. ¿Quieres que te lo cuente? Claro. Mi abuelo cumplía 80 años y todos en la familia estábamos felices para celebrarle los 80 años al abuelo.
Y nos reunimos primos, tíos, sobrinos, todos a ver qué se le iba a regalar al abuelo. Y uno por allá dijo, no, al abuelo hay que comprarle un buen traje. Y uno de mis primos dijo, no vale, pero tú no te estás dando cuenta que el abuelo lo que usa es un liquiliqui. Y otra por allá dijo, no, hay que comprarle un buen par de zapatos. ¿Qué te pasa, tía? ¿Tú no ves que el abuelo usa alpargata? No, no, no. Y dijo la tía más cifrina que tenemos, al abuelo hay que comprarle una colonia venida de París. Tía, el abuelo usa Jean-Marie Farine. Hasta que se paró una tía y dijo, no señor, al abuelo hay que comprarle un telescopio. Todos nos miramos así, que un telescopio, que va a ser una... Miren, se hizo la vaca, salieron a comprar el telescopio y no, miren, la cara de felicidad del abuelo cuando recibió ese telescopio. Porque el abuelo usó el telescopio que le regalamos en sus 80 años para ver en su interior todos los recuerdos que hace rato se le habían perdido. Qué bueno, qué interesante y además ese mensaje final en el programa. Mau, gracias por Gracias, abrirnos las puertas aquí de tu casa no, y siempre a y la que orden, conociéramos más cuando sobre tu vida. quieran. Cuando quieran, sabe que estamos a la orden, sabe que nosotros los queremos muchísimo a ustedes. Y bueno, cuando gusten, aquí tomar café, galletica. ¿Oh? Así es. Chévere. Muchas gracias, Mau. Bueno, y en la cámara de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será todo otro próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.